Dios le bendiga, soy el pastor Fabián Blondín y en el día de hoy vamos a hablar acerca de la batalla épica entre la carne y el espíritu. La batalla épica entre la carne y el espíritu es bien importante, ya que la vida cristiana es una vida espiritual. Quien no lo entienda y ande en el Espíritu de Dios quedará impotente para vencer la carne y su concupiscencia. Esta batalla es tan vieja como el hombre mismo. A pesar de su antigüedad, en la contemporaneidad, el diablo ha querido enmascarar para los creyentes la importancia de esta batalla. Los términos carnalidad, carnal, débil de la carne, espiritualidad, espiritual, entre otros, cada vez es más raro oírlo en las personas que ignoran la batalla épica entre la carne y el espíritu. Solo algunos están conscientes de esta batalla. La carne en la Biblia significa, número 1, se usa para identificar la parte blanda del cuerpo. Número 2, para denotar el cuerpo mismo. Número 3, para hablar de todas las personas del mundo. Número 4, para hablar del impulso pecaminoso en el hombre que resiste a Dios y su voluntad. Esta sección es la que más se usa. La palabra carne aparece 346 veces en toda la Biblia, 235 en el Antiguo Testamento y 111 en el Nuevo Testamento. La vida cristiana es una vida espiritual. Quien no lo entienda y ande en el Espíritu de Dios quedará impotente para vencer la carne y su concupiscencia. Cuando hablamos de carne tenemos que remontarnos a la creación del hombre. En el jardín del Edén, Dios tomó un poco de barro y dio la forma del cuerpo del hombre. Esta es su parte exterior. Luego sopló su espíritu en este cuerpo muerto y el cuerpo tomó vida y se creó el espíritu del hombre. Y luego surgió el alma. El alma es la parte sensible del hombre. Por un lado está conectada con el mundo físico por medio del cuerpo y por otro tiene acceso a la esfera espiritual por medio del espíritu. Por lo tanto, el alma tiene que decidir si se somete al espíritu para así estar identificada con Dios y su voluntad, o si cede al cuerpo y a las tentaciones del mundo material. Notemos el cuadro. En el huerto habían dos árboles. Primero, el árbol de la vida. Segundo, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Si el hombre comía del primero, tendría vida eterna en perfecta comunión con Dios. Si comía del segundo, la vida de su espíritu quedaría ahogada, perdería el auténtico conocimiento de Dios y en consecuencia estaría muerto para él. Dios había dado la orden de no comer del árbol del conocimiento del bien y el mal, y Satanás sedujo al alma del hombre para que lo hiciese. Lo hizo mediante su carne, su cuerpo, usando la fórmula descrita en 1 de Juan 2:16. Deseos de la carne, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Deseo de los ojos, y que era agradable a los ojos. Vanagloria de la vida, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. El hombre cedió y la caída ocurrió. El alma rechazó la autoridad del espíritu y se hizo esclava del cuerpo y su concupiscencia. Es así como el hombre vino a ser carnal, ya que el espíritu perdió su noble posición y quedó cautivo. Por eso, en la Biblia, el hombre es considerado un ser carnal. Todo hombre que nace en la tierra es carnal. La Biblia dice en Juan 3:6: lo que es nacido de la carne, carne es. No es la conducta del hombre lo que lo vuelve carnal, sino el haber nacido de carne. Todo hombre ha heredado la desobediencia de Adán y Eva y en consecuencia ha nacido carnal, con una tendencia hacia la concupiscencia, ya que el espíritu está en una especie de estupor o muerto, lo que significa teológicamente que está incapacitado para relacionarse con Dios. Pero gracias a Dios llegó la regeneración del hombre. La Biblia dice que la desobediencia del primer Adán trajo muerte para la raza humana. Esto es la separación del espíritu del hombre del espíritu de Dios. 1 Corintios 15:22a. El final del mismo versículo dice lo siguiente: que la fe en el segundo Adán, que es Cristo, trae regeneración, es decir, el hombre que estaba muerto es vivificado por el Señor, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.
En Ezequiel 36, 26, 27 dice: pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Esto significa que el espíritu del hombre será renovado y recibirá vida. Y luego añade: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, lo cual indica que el Espíritu Santo desea morar en nuestro espíritu renovado. El creyente, en el momento de la regeneración, recibe un nuevo espíritu, pero además también recibe el Espíritu de Dios. Juan 3:6 dice lo siguiente: lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando la vida de Dios, la cual también es llamada el Espíritu, entra en nuestro espíritu humano, lo vivifica, ya que éste se encontraba en una especie de estupor. Anteriormente nuestro espíritu estaba ajeno de la vida de Dios, pero ahora fue vivificado. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. La meta y el resultado de la obra de la cruz es que el espíritu del creyente sea uno con el espíritu de Dios, con el espíritu del Cristo resucitado. El creyente está unido al Señor, quien está a la diestra de Dios. El espíritu del Señor fluye desde el trono de Dios al creyente que está en el mundo, pero que no es del mundo, y la vida de Dios viene al creyente, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Pero el que se une al Señor, un solo espíritu es con Él. Primera de Corintios 6:17. Ahora notemos algo importante. La regeneración trajo un espíritu nuevo, pero no una carne nueva. La carne de un pecador es la misma que la carne de una persona que ha sido regenerada. Su carne sigue siendo corrupta y no mora el bien en ella. Romanos 7:18 dice Pablo: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Qué importante saber de este detalle. En Romanos 7, 22, 23 dice de la siguiente manera: porque según el hombre interior, es decir, el espíritu, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, es decir, el cuerpo, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esta es la batalla que tiene el creyente entre la carne y el espíritu. Por un lado, tenemos que Dios ha vivificado nuestro espíritu y nos ha dado su espíritu cuando recibimos a Cristo como el Señor. Y por otro lado, la carne no regenerada sigue batallando para lograr sus concupiscencias. Pablo lo expresa de esta manera: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24. Muchos creyentes ignoran esta lucha interna y cuando experimentan este conflicto se sienten que son malos y que no pueden avanzar y hasta dudan que fueron verdaderamente regenerados. Deben saber que es precisamente por haber sido regenerados que tienen tal conflicto, tal lucha. Antes, la carne ejercía todo el control sin ninguna resistencia. Como el espíritu estaba muerto, no se daban cuenta que eran pecaminosos. Ahora, la nueva vida de Dios trae consigo el deseo, la luz, el pensamiento y la naturaleza de Dios, mostrando al hombre que es corrupto. Esta nueva vida quiere agradar a Dios y la carne le hace resistencia, porque todavía quiere llevar a cabo sus concupiscencias, lo cual hace que el creyente sienta que hay dos personas dentro de él. Cada una tiene su propia opinión y poder, y cada una trata de vencer a la otra. Si la vida espiritual vence, se regocija grandemente, pero si vence la carne, no podrá evitar sentirse condenado. Watchman Nee, en su libro El hombre espiritual, dice de esta manera: en muchos casos, los regenerados intentan vencer la carne con sus propias voluntades, lo cual hace que se sientan drenados, cansados y muy frustrados. Todo esfuerzo o disciplina que se intente practicar será en vano. Ahora tenemos un consejo: andar en el Espíritu de Dios. Pablo nos da la solución
para esta batalla épica entre la carne y el espíritu en Romanos 8:1. La clave en este verso, y que también se menciona en el versículo 4, es la siguiente: que debemos andar en el Espíritu de Dios. Dice la palabra del Señor: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y da específicamente la solución: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. La palabra traducido por andar es paripateo, y es caminar, transitar, vivir, conducirse. Está en presente del imperativo y denota una exhortación a la acción en progreso. Podemos poner una pequeña ilustración. Cuando una persona nace, tiene sus pies. No hay personas que no nazcan sin pies. Debe de nacer con un desperfecto. Pero todo el mundo nace con sus pies. Sin embargo, no pueden andar el primer día que nacen, porque sus pies no están entrenados. Así funciona en la vida espiritual. Cada uno de nosotros se nos ha dado el Espíritu de Dios y hemos recibido la renovación de nuestro espíritu, que estaba en una especie de estupor. Ahora debemos aprender a andar en el Espíritu. Ningún recién convertido o recién regenerado sabe andar en el Espíritu. Debe entrenarse en cómo andar, así como un niño de 1 año aprende a andar poco a poco. Pablo nos dice cómo debemos andar y describe este andar en el Espíritu con 3 categorías que escribe o describe en el mismo pasaje. Número 1, los que andan en el Espíritu son los que piensan en las cosas del Espíritu. Pensar en el Espíritu es meditar, deleitarse, analizar, agradecer, memorizar, gozarse y disfrutar de la victoria de Jesús en nosotros mismos. Número 2 es ocuparse del Espíritu. Para andar en el Espíritu hay que ocuparse del Espíritu. Ocuparse del Espíritu es practicar las disciplinas espirituales constantemente: oración, ayuno, vigilia, alabanza, adoración, gratitudes, entre otras. Y también nos dice que debemos vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu no es más que dejar de vivir para nosotros mismos y para los demás, y es vivir solamente para agradar al Señor. Eso significa morir al yo. Algunos solo quieren recibir el perdón de pecado y no les interesa ser libertados del poder del pecado. No abren completamente el paquete de la salvación. Solo desenvuelven la parte de la regeneración en Cristo, pero les falta la renovación en Cristo. Tito 3:5 dice de la siguiente manera: observe el paquete completo. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Podemos ver ahí regeneración y renovación en el Espíritu Santo. Intentar satisfacer la carne y el espíritu al mismo tiempo es una ignorancia total. Nunca llegarán a una alianza, nunca tendrán tregua, son completamente distintas una de otra, se repelen entre sí. La carne, la naturaleza de la carne es la del primer Adán. El espíritu, la naturaleza del espíritu es la del postrer Adán. La carne, los motivos de la carne son terrenales. El espíritu, los motivos del espíritu son celestiales. La carne se centra en el yo para todo. El espíritu se centra en Cristo para todo. La carne guía al hombre al pecado, el espíritu guía al hombre a la justicia. La carne busca lo temporal, el espíritu busca lo eterno. La carne es orgullosa, el espíritu es humilde. La carne es independiente, el espíritu depende para todo de Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El único poder suficiente para vencer la carne está en el Espíritu Santo, quien puede librarnos de la carne. Algunos textos que hablan acerca de los deseos de la carne son los siguientes. Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 3:3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Filipenses 3:3 y 4, porque nosotros somos la circuncisión,
los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Juan 6:63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. 2 Corintios 4:16, por tanto, no desmayando, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Otros pasajes que competen con lo que estamos hablando es Romanos 13:14, 1 de Pedro 4:2, Romanos 6:12 y 13, Gálatas 5:17. Este dice de la siguiente manera: el deseo de la carne, es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Es decir, todo pende de un deseo en nosotros. Si deseamos agradar a la carne, nos vamos a inclinar hacia las cosas carnales. Si deseamos agradar al espíritu, nos vamos a inclinar hacia las cosas espirituales. Veamos el deseo de la carne. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Veamos el deseo del espíritu. Isaías 26:8 y 9. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Otro pasaje es: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Qué lindo es ver que cuando nos inclinamos y deseamos al Señor, entonces el deseo del Espíritu se cumple cuando tenemos esa interacción, esa comunión, esa relación con Dios. No podemos controlar lo que sucede, pero sí podemos controlar nuestra actitud en cuanto a lo que sucede. Por ejemplo, el deseo de la carne y el espíritu lo podemos ilustrar como un barco o dos barcos, uno que va al oriente y el otro al occidente, con el mismo viento, con el mismo mar. La diferencia es la posición de las velas. Si nosotros nos inclinamos a satisfacer los deseos de la carne, terminaremos siendo hombres pecaminosos. Si nosotros nos inclinamos a satisfacer los deseos del espíritu, terminaremos siendo hombres espirituales. La vida cristiana es una vida espiritual. Quien no lo entienda de esta manera y aprenda a andar en el Espíritu de Dios, quedará impotente para vencer las batallas de las concupiscencias de la carne. Dios te bendiga en este hermoso día.